Amado pueblo de Dios, que Dios le bendiga ricamente. Amigas, amigos, os invito para esta corta reflexión que pongamos mucha atención. Estaba orándole a Dios y en oración me vino esta palabra y me trajo al libro de Hebreos capítulo 4 en el versículo 3 al 12, donde me enseña que hay un día del Señor, pero no lo que hablan nuestros hermanos de otra religión, sino que un día glorioso en el cual nosotros nos vamos a encontrar con Él. Y ahí encontramos muchas cosas que usted puede escudriñarlo en su palabra, porque es una verdad. Busque allí en el Salmo 94, segunda de Pedro 3, del versículo 3 al 10 de segunda de Pedro, en Hebreos 4, 1 al 6, Hechos capítulo 1, versículo 11, Apocalipsis 22, 6, 7 y segunda carta de los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 2. El tema de hoy es el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. Mi propósito, amados consiervos, siervas de Dios, no es adoptar ningún punto de vista concluyente en cuanto a este tema, ni mucho menos atemorizar a nadie, porque nuestro propósito como hombre de Dios es tratar de aclarar por medio del Espíritu Santo y su palabra lo que está escrito en este libro sagrado. Más bien, que el pueblo de Dios se sume al estudio y pueda encontrar y busque más en Dios, porque los días son difíciles y muy difíciles se están poniendo y vienen peores. Que confíen más en el Señor y hagan siempre la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios pide, en la obediencia. Amados míos, le pido a Dios que esto que Dios me ha regalado, ha tenido el regalo del Señor de hacérmelo, es que me puse a estudiar los 6 días de la creación y por medio de la revelación del Espíritu Santo y su palabra, para glorificar su nombre, el nombre del que vino a morir por nuestros pecados y a salvarnos de la muerte cuando Él resucitó en el Calvario, me lleva al Salmo 94 y después me lleva a la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 8 al 9, y me dice: no ignoréis, escúcheme bien, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Luego me lleva al libro de Génesis en el capítulo 7, 10 y me dice que sucedió algo en el séptimo día, en el cual los hermanos de otra religión lo veneran, pero no veneran a Cristo. Resulta de que al llevarme en esto me hace pensar y me dice el Señor: sucedió que en el séptimo día las aguas vinieron sobre la tierra. ¿Me escuchó bien? En el séptimo día las aguas vinieron sobre la tierra. Y esto me hace meditar en cuanto al tiempo que pasó desde el diluvio hasta la venida y muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto me hace pensar mucho y meditar y pedirle a Dios que me dé sabiduría. Escúcheme bien, desde la venida y la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, desde el diluvio hay 4000 años. Y desde la partida del Señor Jesucristo, de Hechos 1:11, hasta el momento hay 2000 años. O sea, 4000 y 2000 serían 6. Su palabra dice que para el Señor un día es como 1000 años. Entonces quiere decir que han transcurrido 6 días
que Jesucristo en Hechos 1:11 partió para el cielo. Desde el diluvio hasta que Cristo partió después de la resurrección, hay 6 días. Mis amados hermanos, notemos todo lo que está pasando el día de hoy. Amados, yo no quiero que los amados hermanos de otras congregaciones se pongan con las interpretaciones a su manera y no le oran a Dios, ni le pidan sabiduría a Dios para que Dios les revele por medio de su palabra y de su Santo Espíritu y podamos entender lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Me escucharon bien? Porque me ha hecho meditar del diluvio a la venida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo fueron 4000 años. ¿Me escucharon? Hechos capítulo 1, versículo 11, donde lo vieron partir y le dijo el ángel, así como partió, así lo verán nuevamente cuando venga. Hasta el momento que estamos hoy, 2000 años, son 6000 años. Y para el Señor lo que dice su palabra, que un día para Él es como 1000 años. Amados consiervos, amados amigos, esto no es para ponerse uno a contender con nadie, porque esta no es nuestra obligación y que Dios nos manda a contender con nadie. Pero en el Salmo 94, ciertamente, escúchame bien, 1000 años delante de los ojos de Dios son como el día de ayer, y que pasa con la vigilia de la noche, en el Salmo 94. Eso lo habló David antes de la venida de Jesucristo. Y Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 3 al 10, amados hermanos, dice Pedro, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él no retarda su promesa, así lo dice Pedro. Ha sido paciente. ¿Por qué Dios ha sido paciente? Porque hay mucho con esos pleitos que hay entre las doctrinas de hombre, no revelación de Dios. Se están peleando y quieren hasta determinarse unos con otros para que permanezca una doctrina de hombre, una religión, una cesta más. Pero Dios es salvación y vida eterna. Dios es amor y Dios ha dado, óigame bien, un lazo de tiempo para que aquellos que no le conozcan, aquellos que están en pleito, se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Pero muchos tienen por tardanza, dice el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro 3, del 3 al 10. Él no quiere que nadie perezca, pero el día del Señor, dice Pedro, escúcheme bien, a esto fue lo que yo medité, pero el día del Señor vendrá. ¿Cuál es ese día? ¿Estaremos llegando a ese día? Bueno, vamos al capítulo 4 del libro de Hebreos, versículo 4 al 6, ahí nos habla de un reposo del séptimo día. Ese día del Señor creo que ha llegado. Creo sin temor a equivocarme que ese día del Señor ha llegado por todo lo que está aconteciendo y todas las profecías que están en este libro sagrado se han cumplido. Pablo le repite a los tesalonicenses, escúcheme bien esto, le dice en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 2, con respecto al día del Señor, les pide que no se dejen engañar por los hombres que son falsos y mentirosos, que no se dejen engañar fácilmente y que no se turben cuando vean estas cosas que están sucediendo, que no se turben. Porque vuelve a repetir Pablo, lo mismo que Pedro dijo, y lo dijo David en el Salmo 90, lo vuelve a repetir Pablo aquí. Dice, porque el día del Señor está cerca. En el versículo 2, de la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo le habla, el día del Señor está cerca. Amados consiervos, amados amigos, de todo corazón, busquemos más de Dios.
Y dejemos tanto odio, dejemos tanta envidia, dejemos estas cosas que son del mundo, obras de la carne, obras del mundo, en el cual la misma iglesia se ha metido, porque todos somos hechura de Dios. Vengan a Cristo y reciban a Cristo para que sean hijos de Dios, para que verdaderamente dejemos todas estas obras de la carne. Todas estas obras que el diablo está usando hoy en día para separar al pueblo de Dios, para confundir al pueblo de Dios. Pero allí en su palabra está la verdad. Y doy gracias y alabo y glorifico el nombre de Dios porque Él ha dado palabra a mi boca y a mi corazón para que pueda llevársela a usted. Espero que usted entienda, comprenda que le amo en el amor de Dios y que Cristo le ama mucho más. Por eso murió y resucitó por ti y por mí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te cuide y te proteja, hermanita, hermanito. Espero en el Señor que hayas comprendido estos 6 días que el Señor duró en la creación. Bendiciones. Él viene pronto. Amén.